Hola chicos, muy buenos días. Les saludo a todos ustedes para darles pues la bienvenida al curso de literatura. Este día vamos a aprender un nuevo tema referente a este curso y espero que estén atentos a la presentación del tema del día de hoy. Bien chicos, continuando entonces, nuestro tema del día de hoy se titula Los géneros literarios. Y vamos a ver qué cosas son los géneros literarios, y cada género pues también tiene sus especies literarias que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, veamos entonces cuáles son qué son géneros literarios, ¿ya? ¿Qué es o qué son géneros literarios? Bien, los géneros literarios es la clasificación de los diferentes textos literarios, ¿ya? Cada género comprende, al mismo tiempo dice, otros subgéneros o también llamadas especies, ¿ya? Especies literarias. Entonces, esa es la definición en cuanto a géneros literarios. Y tenemos también como el primero en haber hablado, pues, de los géneros literarios fue Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue quien habló sobre los géneros literarios, ¿no? La primera persona que habló sobre los géneros literarios. ¿Bien? Entonces, sabemos que los géneros literarios es la clasificación de los diferentes textos literarios. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver ahora a cada uno de los géneros literarios. Tenemos primeramente al género épico. El género épico se caracteriza por ser una narración extensa, ¿ya? Que se refiere a las acciones, ¿ya? A las acciones guerreras y hazañas, ¿ya? Que son protagonizadas por los personajes heroicos, ¿ya? Y dentro de este género tiene sus especies, que vienen a ser, como ven ahí la imagen, la epopeya, ¿ya? Y el cantar de gesta, ¿ya? La epopeya, pues, narra una acción memorable y de gran importancia, dice, para la humanidad o para un pueblo, ¿ya? Entonces, como epopeyas tenemos, por ejemplo, las obras que Homero escribió, ¿no? La Ilíada y la Odisea, ¿ya? Entonces, eso es epopeya, ¿ya? Narra una acción memorable, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora el cantar de gesta. El cantar de gesta son hazañas de caballeros en la época medieval, ¿ya? Cuando hablamos medieval, pues es de la Edad Media, ¿ya? Entonces, hazañas de caballeros de la época medieval, ¿ya? Y como bien saben, no sé si ustedes ya hemos llevado este tema o lo llevaremos más adelante probablemente, el cantar del mío Cid, ¿no? El cantar del mío Cid, el cantar de Roldán. Hay varios cantares que se escriben, ¿no? Entonces, esos son como ejemplos de cantares de gesta, ¿no? Bien, seguimos entonces ahora. El género lírico. Al hablar del género lírico, mencionamos que estos géneros son textos líricos, ¿ya? Y expresan el mundo subjetivo del autor, sus emociones y sentimientos, ¿ya? O una profunda reflexión también puede ser, ¿ya? Estos géneros líricos suelen escribirse en verso, ¿ya? En verso, pero también se utiliza la prosa, ¿ya? Las especies literarias que tenemos, ahí ustedes bien lo saben, ahí está dentro de ellos la elegía, la oda y la égloga, ¿ya? Entonces, tres especies literarias que conforman el género lírico.
Veamos entonces lo que es la elegía. Al hablar de elegía, mencionamos que es una composición lírica que expresa, ¿ya?, sentimientos de dolor, de tristeza, ¿ya?, ante una desgracia, puede ser individual o colectiva, ¿ya?, como si fuera, pues, no, por ejemplo, la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo sobre la elegía, un poema que escribe Miguel Hernández, dice ahí, Miguel Hernández, ¿no? Un ejemplo de un poema, ¿ya? Y dice así, ¿no? Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Un pequeño texto que está escrito por un autor, ¿no?, que es un poema, ¿no? Un poema. Bien, el siguiente es la oda, ¿ya? Al hablar de oda, decimos que es una composición lírica en verso, ¿ya?, de cierta extensión y de tema noble y elevado, ¿ya? La oda siempre va a expresar alabanzas, ¿ya? Alabanzas. Por ejemplo, la oda al libro, ¿no?, del poeta Pablo Neruda, ¿no?, que él escribe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Libro hermoso, libro, mínimo bosque, hoja, tras hoja, huele tu papel a elemento, ¿no? Entonces, cuando nosotros expresamos poesías, ¿no?, composiciones, ¿no?, que transmiten, pues, verso, nosotros tenemos que ponerle una entonación a la expresión de la poesía o poema que puede escribir el autor, ¿ya? Entonces a eso le llamamos oda, porque exalta, ¿no? Exalta alabanzas, ¿no? Lo alaba en esta parte, como escribe el libro, está dando como una alabanza al libro, ¿no? Una exaltación al libro. Bien, seguimos entonces ahora con la égloga, disculpe. Bueno, al hablar de égloga, decimos que es una composición poética de sentimientos amorosos, ¿ya? Y que se exalta dentro de ello la naturaleza. O sea, todo tipo de exaltación a la naturaleza tiene que ver con égloga, ¿ya? Esta especie literaria, pues, mayormente se evoca cuando los pastores, ¿no? Los pastores lo hablan, lo exaltan, ¿no? Entonces, un ejemplo de esta égloga sería, a ver, la égloga de Garcilaso, ¿no? A ver, vamos a ver con Garcilaso. Oh, más dura que mármol a mis quejas y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. ¿Mm? Y es una expresión escrita, pues, una égloga que Garcilaso, ¿no? Garcilaso de la Vega lo escribe, ¿no?, en sus escritos, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos un ejemplito de égloga, ¿no? Porque se refiere el texto sobre la naturaleza, ¿no? Ahí está hablando sobre la nieve, ¿no? Y hace comparaciones, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces ahora. Tenemos ahora el género narrativo. Al hablar del género narrativo, ¿ya? Primeramente es el género literario en el que el autor utiliza un narrador para contar, ¿ya? Este género es, el autor utiliza un narrador para contar una historia, ¿ya? En este género. Entonces, pueden ser estos hechos reales o también ficticios, ¿no? En otras palabras, ficticios que no son reales, ¿no? ¿Ya?
Y sus especies son el cuento, como ves ahí, la novela y también la fábula, ¿ya? Vamos a hablar ahora del cuento. Bien, el cuento, como bien sabes, es una narración breve de un suceso imaginario, ¿ya? Que se puede estar en la imaginación, ¿ya? Y con argumentos muy sencillos, ¿sí? ¿Qué más? A ver, el cuento también es hay un número de personajes de manera reducida, ¿no? Pocos personajes participan, ¿ya? En una sola acción. ¿Qué más? También su finalidad de hoy en día suele ser que los cuentos provoquen, ¿ya? Los cuentos provoquen en el lector una respuesta emocional, ¿sí? Eso también es su finalidad hoy en día, ¿no? En la actualidad, ¿ya? Entonces, su finalidad es provocar en el autor una respuesta emocional. Bien, tenemos entonces como cuentos El gato negro de Edgar Allan Poe, que hemos ya estudiado, ¿no? Sobre ese cuento de terror, ¿no? Que él escribe, ¿no? Y así como estos cuentos, hay muchos cuentos más, ¿no? Claro que alguno me dirá, a mí, los cuentos de la Cenicienta, el cuento de la Caperucita Roja. Claro, dentro de ellos también está esa generación de cuentos, ¿no? Pero son cuentos infantiles, ¿no? Pero al hablar ya cuentos de nivel general, donde tanto niños, jóvenes y adultos puedan leer, pues el gato negro que hemos visto, ¿no? Como tema también, creo que en este bimestre. Entonces, muy interesante, ¿no? Muy bien, tenemos la otra especie literaria en género narrativo, que es la novela. La novela es una narración extensa en prosa, disculpen, un argumento mucho más desarrollado que el cuento, ¿sí? Tiene varios personajes, sus situaciones que se presentan son reales o ficticias también, y mayormente dentro de las novelas siempre hay un conflicto, ¿no? Implica un conflicto. Y bueno, hemos estudiado también una historia muy hermosa sobre la novela de María, ¿no? De Jorge Isaac. También hemos estudiado, ya hemos llevado ya este tema, ¿no? Y así como esto también hay varias novelas, ¿no? Que hay muchos escritores que lo escriben, como también Mario Vargas Llosa, escribe varias novelas. Y así, chicos, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces la otra especie literaria es la fábula. Bueno, la fábula es un relato en prosa o en verso, ¿ya? Puede extraerse de toda la fábula que uno lee, siempre hay una moraleja, o sea, una enseñanza que nos van a, de alguna manera, ayudar a nosotros, ¿no? Para aprender. Disculpen. Sus personajes suelen ser también, mayormente en las fábulas, los animales, ¿ya? Los animales. ¿Y qué ejemplos tenemos? Hemos llevado también las fábulas, ¿no? Morales de Félix María Samaniego, ¿no? Y hemos estudiado esas fábulas de Félix María Samaniego, ¿sí? Entonces, como él, también hay otros representantes que hemos estudiado también, ¿no? que escriben fábulas. Las fábulas de Esopo, ¿no? Que hemos mencionado, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces ahora con el último género literario, que es el género dramático, ¿ya? El género dramático fue creado para ser representado ante el público, ¿sí? Porque se presentan en los teatros, con escenas, ¿no? Muy bien, entonces, creado para ser representado ante el público y se caracteriza por ser dialogado. O sea, mayormente estas representaciones que se hacen a través de diálogos, ¿ya? O sea, los personajes tienen que hablar por escenas, ¿no? Escena 1, escena 2, o acto 1, acto 2, ¿no? Así. Entonces, y sus especies literarias son la comedia, que más tenemos, la tragedia, y también tenemos el drama, ¿sí? 3 especies literarias dentro del género dramático. Pueden haber otras también que no se está mencionando, pero como te digo, las más
las más conocidas, ¿no? Bien, vamos a ver de la comedia. La comedia es la representación del aspecto alegre y divertido de la vida, ¿ya? Y cuyo final, ¿ya? El final que tiene es un final feliz. Todas las comedias acaban pues haciéndonos reír, ¿no? Causándonos alegrías, ¿no? Bien, un ejemplo de comedia tenemos El sí de las niñas de Fernández de Moratín, ¿no? Eso lo menciona en el tema que hemos trabajado más adelante, ¿no? Disculpe, antes, ¿no? Antes que ya lo hemos trabajado ya. Muy bien. Ahí tenemos una comedia. Vamos ahora con la tragedia. La tragedia, especie literaria tragedia, es una representación de terribles conflictos entre personajes, ¿ya? Los cuales son víctimas de un destino y final funesto. O sea, tiene un final triste, melancólico, ¿no? Donde hay dolor, ¿ya? También suele acabar con la muerte. Siempre con la muerte del que lo dirige, ¿no? O el protagonista en esta parte, ¿no? Bien, el ejemplo tenemos es Bodas de Sangre de García Lorca, también una tragedia que también podemos mencionar, ¿no? Algunos algunas obras de William Shakespeare, ¿no? William Shakespeare que escribe, ¿no? También varios temas del género dramático, ¿no? Entonces, el día de ayer estaba viendo sobre un tema de Macbeth, ¿no? Macbeth William Shakespeare escribe Macbeth, ¿ya? El mercader de Venecia. Y esos temas, pues, tienen un final de tragedia, ¿no? Entonces, también son parte de esto. Bien. Y en lo último tenemos el drama. El drama es la representación de problemas, ¿ya? Graves, como la vida misma, ¿no? Como vemos en nuestras vidas también, ¿no? Con intervención a veces de elementos cómicos y su final suele ser sombrío, ¿ya? Bien, un drama podría ser el ejemplo, ¿no? El Ollantay que es una obra anónima, ¿ya? Y a la vez podemos también encontrar otros tipos de dramas, ¿no? Que muchos autores lo escriben, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos las especies literarias del género dramático. Muy bien. Bien, entonces, alumnos, terminamos entonces de esta manera y vamos a continuar nuestra retroalimentación con los ejercicios que vamos a trabajar en nuestros compendios.